Mira, yo estoy también aquí viendo muchos mensajes y yo quería abrir un debate con respecto. Tú mencionabas que ahora sientes que hay un ambiente distinto donde hay muchas personas Oh, yes. diciendo lo que piensan desde Cuba. Yo no lo veo tan así y yo tenía una pregunta para ubicar en muchas cosas a los que nos están viendo. Yo considero que Cuba es una dictadura. Quería tu opinión, ¿cómo la consideras tú? No me refiero a Cuba como país, me refiero al poder en Cuba. Es una dictadura. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? El panorama actual de Cuba sí es muy distinto a lo que eran los años 60, los años 70, los años 80, porque aunque supuestamente en el comunismo tú tienes que hacer esos planes largos, de a largo plazo, en mi opinión, el gobierno de Cuba siempre ha estado cambiando según las necesidades. Pudieron cambiarse desde una revolución tan verde como Las Palmas, ¿no? Y que we are not communists, a cuando Estados Unidos no los reconoció, más fácilmente reconocían a la Unión Soviética que a Cuba. Entonces inmediatamente se iban para la Unión Soviética. Después, entonces, finalmente cae el campo socialista, pues Venezuela. Entonces, el clima donde el cual se desarrollan los cubanos hoy en día, 2022, con tanto acceso a Internet, que hay más cubanos conectados a Internet como nunca antes. Porque antes, en los años 80, tú tenías que ver una postalita, un casete que alguien te trajo, no había información, tú tenías que depender a lo que te decía el Ninosca Pérez Castellón por las ondas cortas en Cuba. Entonces, hoy en día, no solamente la información, el cubano tiene un acceso increíble a información, hay que ver qué va a hacer con su información, ¿no? O si va a ponerse a ver videos de reggaetón. Pero también cómo ellos se desarrollan, el hecho de que se le ha perdido el respeto a esto de las detenciones, porque cuando mi padre fue arrestado, él fue desaparecido. Durante más de una semana mi madre no sabía dónde estaba él. Hoy en día arrestan a los disidentes o a los activistas, al otro día los sueltan. Ya no es esa cosa de que la familia entera empieza a culparte a ti y básicamente tú eres la oveja negra que te sientes que eres, porque se vinculaba antes estar en contra del gobierno hasta desde una enfermedad mental hasta un fallo moral. Entonces, no, hoy en día el escenario en Cuba, que nadie está diciendo que sea bueno, eh, es muy diferente y aunque hay una represión política, el hecho de que muchas veces se difame de las personas que van en contra del gobierno en la televisión es un cambio positivo en mi opinión, porque lo peor era antes que se les ignoraba. Entonces, todo este paso de donde ellos se ven en la necesidad, lo que es el poder, el gobierno, donde se ven en la necesidad de ya tener que hablar de la oposición, tener que estar llevándole la contraria, la narrativa que las personas de por sí están escuchando por sí solas en la internet. Entonces, en ese escenario donde buen punto que tú mencionaste en la entrevista que le hice a Cancio, que es curioso como hoy en día el gobierno de Cuba se ha visto carente de autoridades de izquierda de renombre que les den a ellos esos puntos necesarios de legitimidad, porque cada vez hay menos, cada vez más es difícil encontrar autoridades, digamos, intelectuales, diplomáticos, personas de renombre que estén dispuestas a vincular sus luchas individuales en sus países a la causa cubana, porque cada vez más ha ido perdiendo el poder en Cuba, esa magia de rebeldía de los pueblos luchando para lograr su soberanía y crear un gobierno propio, y va quedando más bien el pesado carapachón de un poder estático, donde sí ha hecho negocios con empresas privadas y sí ha ido privatizando el país, pero en cuestiones de reformas políticas, que son las que la gente más añora, no ha hecho ningún cambio en ese sentido. Yo, disculpe que sea persistente. Que Yo insista, lo sé. le quería, si le parece bien, contestar la pregunta. Dos Yo la acotaciones. contesté. Yo, hay muchas personas que sí están presas hace muchos años.
Hay personas, por ejemplo, desde el 11 de julio que están presos. Hay varios casos, los más conocidos son Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo. Hay muchas personas que siguen presas desde hace muchos meses. No es tan simple como usted dice de que lo cogen, agarran preso hoy y lo sueltan mañana. No es tan así. Hay muchas personas presas. Se calcula, con los datos en Cuba son muy difíciles, se calcula que hay aproximadamente 1000 personas todavía presas al respecto. Y le quería preguntar, se la pregunto de otra manera. ¿Usted cree que Cuba es una democracia? Que si el poder en Cuba es una democracia, Exacto. pero el poder no puede ser democracia. Sí, hay poderes democráticos que han llegado al poder por elecciones o que han llegado al poder de manera legítima, son democráticos, están una cantidad de tiempo y eso es una democracia. En Por cuanto a más, las descripciones, yo diría que Cuba tiene un gobierno autoritario donde no hay, donde en ese escenario de estado de excepción no hay los mecanismos que activistas como yo nos sentiríamos cómodos para poder decir voy a desempeñar en una campaña política para representar a mi comunidad, algo así. El sistema electoral cubano es complejo, yo respeto eso, es muy propio, no me gusta, porque ya que yo fui candidata para el Congreso y tengo mis quejas de aquí, suena como una verdadera pesadilla tener que entonces hacer ese camino burocrático de cómo, bueno, ¿dónde me enlisto? ¿Cómo me registro como candidata? ¿Cuántas firmas? ¿No? Sería definitivamente muy complicado. Por eso es que yo me río cuando la gente dice que, oh, ya diré lo que hay que hacer es mandarla para Cuba. No, créeme, yo me haría disidente en Cuba, lo más probable, porque yo tengo un alto nivel de expectativa de cómo debe ser mi entorno para yo poder desarrollarme, porque está demostrado que si las personas no tienen derecho a expresarse o a poder desenvolverse tal y como quisieran expresarse en esta vida mortal, terminan con problemas mentales o deprimidos, etcétera. Eso todo termina muy mal para la sociedad. Pero definitivamente es autoritario el gobierno que hay, pero con respecto a tu insistencia o el chat que están diciendo que evadió, yo respondí tal y como yo creo que deberíamos empezar a responder y no simplemente ganar puntos, ganar brownie points, porque alguien diga que Cuba es una dictadura, no, porque demasiadas veces he escuchado en mi vida, aquí en el sur de la Florida, que he ido a demasiados eventos políticos entre cubanos y cubanos americanos, donde gente que no acabo de verles ni una fibra de carácter democrático, se cree que ya tienen están en un pedestal más alto que uno porque le dicen a Cuba una dictadura, algo así. Entonces, este jueguito de tú abrirte las puertas a cualquier sociedad porque le dices una dictadura, no, yo no entro en esa tontería. Yo creo que es más importante no ir tras los influencers que repiten lo que uno quiere escuchar, sino los que provocan el pensamiento y te provocan la necesidad de estudiar las verdaderas definiciones de las cosas y buscarle soluciones reales. No el pueblo necesita democracia y demás dogmas y eslogans que yo quisiera que el pueblo de Cuba no sustituyera un eslogan por el otro, sino que desarrollara su propio pensamiento crítico. yo estoy en total desacuerdo con lo que usted acaba de decir. Yo no ¿No quieres creo, pensamiento crítico, Ian Padrón? déjeme terminar, yo le respondo ahora. Yo sí quiero pensamiento crítico, toda la vida lo he tenido. Yo pienso que usted decir que las personas que creemos que Cuba es una dictadura, estamos repitiendo un eslogan o estamos haciéndolo para ganar algún punto, no sé con quién, me parece un poco superficial, con todo respeto, porque a mí sí me parece que hay muchísimos casos que demuestran que Cuba es una dictadura y lo ha sido siempre. Y otro apunte, Estados Unidos sí reconoció a la Revolución Cubana desde 1959 y Fidel Castro el primer lugar donde vino y prometió elecciones libres y donde dijo que un país no puede ser democrático si no tiene elecciones directas y libres fue precisamente en los Estados Unidos. Yo considero que ahí hay un punto muy importante del debate nacional, como usted le llama, el pensamiento crítico, y es cuando los cubanos reconocemos las cosas por su nombre. En Cuba hay una dictadura, un poder, como usted dice, totalitario, un poder Autoritario. autoritario, perdón. Yo también lo veo totalitario porque tiene todos los poderes Cuando asumidos en tienes una. dinero te libras.
Usted dice en Cuba. Ya. Bueno, no entiendo qué me quiere decir, pero lo que le quiero decir es que yo sí considero, y lo considero desde el mayor amor a Cuba, desde el mayor amor a mi cultura, desde el mayor amor a mi país y a los ciudadanos de a pie, yo sí considero, y para mí no es algo banal, que Cuba es una dictadura y que Cuba es un país que no respeta los derechos básicos de los ciudadanos, que, como decía una canción, es una dictadura maquillada de poesía. Una poesía que ha inundado muchos medios a nivel mundial, donde hay muchas personas todavía que hablan de la Revolución Cubana sin haberla vivido directamente todos los días, sin haber estado en la realidad cubana, como Ajá. hemos estado muchos allá. Y yo pienso que no le voy a decir que me siento ofendido, pero me parece, Eso sería el colmo. no, me parece que usted decir que el que dice eso lo hace por repetir un eslogan, o que hace eso lo hace de una manera para No te ganar tienes que puntos, sentir como decimos. aludido. No, yo para nada me siento aludido. Yo le he explicado mis razones por las cuales yo pienso que Cuba es una dictadura. Yo no me siento aludido. A mí usted puede tener el criterio que usted quiera y yo se lo voy a respetar, pero siempre se lo voy a respetar dándole el mío también. Yo le quería preguntar, usted me hablaba en su pregunta de los actos de repudio. ¿Usted cree que los actos de repudio en ¿Pregunta? Cuba, sí? Cuando usted me respondía, me hablaba que Cuando los actos de respondía. Okay. repudio, los actos de repudio pasaban por delante de usted, me dijo. Yo le Ya, unos pregunto, muchachos de la escuela. exacto, yo le pregunto, ¿usted cree que esos actos de repudio en algún momento en Cuba fueron espontáneos o es una política de Estado? Actualmente son una política de Estado. En una época sí fueron la expresión natural de ese pueblo, que estaba desafortunadamente mal aconsejado y en unas instancias con ya mentalidad de turba. Usted me Es la decía, responsabilidad de todo político, de todo líder, como si es líder espiritual, siempre desestimular que las personas se unan a una turba para cometer injusticias, porque perdemos ahí el pensamiento crítico. usted me hablaba del sistema electoral cubano y yo le quería preguntar, ¿qué usted conoce de las elecciones en Cuba? ¿Usted considera que en Cuba ha habido alguna vez alguna elección en los 63 años? Ya esto me está pareciendo como tomaron un espécimen en el zoológico para preguntarle cuáles son las impresiones del extranjero. Bueno, ¿y qué te Permiso, parecen los cubanos en la isla? Bueno, Yadira, desde afuera un a mí me ha momentico, parecido. discúlpeme un momentito. Si usted hay alguna pregunta que no desea contestar y desea pasar a la próxima, como decimos en inglés, usted que ha vivido más tiempo que yo acá puede decir no comments y pasamos a la segunda, No, no sí tiene, puedo comentar, simplemente ok, desde afuera, como le decía, sí. el sistema electoral cubano me parece complicado. Yo celebré el momento en que hubo un intento de algunos disidentes de tratar de participar en el sistema electoral cubano, donde trataron de llevarse bien con sus vecinos, lograr con una iniciativa para lograr dentro del sistema llegar a la Asamblea Popular para entonces no simplemente ser unos levantamanos, sino presentar sus críticas, pero eso no llegó a nada, desafortunadamente. Yo pienso que si uno no tiene ni planes de tomar armas, ni armas, y es más bien un activista pacífico, siempre hay que hacer un intento a favor del diálogo, aunque sea a veces como parezca como imposible. Ahora, en esta última elección aquí en la Florida, a diferencia de otros lugares de la Unión, donde los demócratas ganaron unos cuantos puestos. En la Florida ahora, evidentemente, dentro de este sistema, vamos hacia el Partido Republicano, que supongo yo que le dará tremenda libertad al Partido Demócrata para entonces no disponer del voto cubano, ya que el voto cubano no fue hacia ello. Entonces, es muy interesante siempre estudiar cuáles son los modelos que se ofrecen, qué es lo que está a nuestra disposición, así acerca de cómo los seres humanos nos podemos organizar para lograr ejercer nuestra voluntad de una forma democrática. Y el proceso cubano, yo respeto si democráticamente los cubanos quieren tenerlo así. A mí me parece que ya se va sintiendo un poco muy arcaico que el Partido Comunista esté ahí
aunque me digan todo el tiempo desde un punto de vista legalista de que realmente ellos no proponen candidatos, creo que teniendo en cuenta que cuando uno escucha los rumores de la calle, tantas personas que han ido, incluso verdaderos comunistas que han ido a través de los años entregando su carnet de militantes del partido, eso significa que deberían hacer unos cuantos avances para que al nivel político los cubanos se sientan que existen vías no burocráticas aburridas, sino que sí existe una puerta, sí existe una manera en que ellos, sin tener que escapar del país, puedan dirigir el curso político de su país, porque habiendo participado en la política de Estados Unidos y habiendo estado involucrada en diferentes campañas, un candidato, por ejemplo, en estas elecciones, porque yo trabajé, fue este año, creo que este año, sí, este año trabajé, yo no le di mucha pompa, pero trabajé con un candidato republicano y él logró en esta elección ir a la Casa de los Representantes de aquí del estado de la Florida y tiene cero experiencia política, pero tiene un gran carisma y se desenvolvió, se mudó, movió, es multimillonario y logró ser elegido. Entonces, ese tipo de mecanismo, de que si tú puedes, tú realmente tienes una manera, como por ejemplo, también en estas elecciones últimas de midterms, fue electo al Congreso el primer, el muchacho más joven de la historia, tiene 25 años, entonces, todavía técnicamente ni siquiera es legal para ir al Congreso y tiene una cultura cubana, entonces es siempre muy desesperante si tú eres una persona involucrada en tu comunidad y tú sientes que no hay una manera de arreglar las cosas. Así que todo eso definitivamente debería cambiar para los cubanos en la isla. Ya regresaste. No te escucho. Yo quería añadir a lo que usted estaba diciendo que en Cuba las elecciones son totalmente inexistentes, a mi juicio. En Cuba, la población puede nominar algunos candidatos y esos candidatos que son nominados por las personas a nivel de barrio, etcétera, pasan por un filtro que se llama las comisiones electorales. Ellos deciden si esa persona es apta o no para ser considerado candidato. O sea, si el pueblo en su comillas, en su locura, eligiese a alguien que no es bien visto por las comisiones electorales dominadas por el poder en Cuba, por el Partido Comunista de Cuba, no salen electos. De esa cantidad de personas que están elegidas y aprobadas, nominadas, perdón, y aprobadas por la comisión electoral, solo van a discutir un escaño el 50%. El otro 50% lo nomina el propio Estado, viene del aparato del Estado. Eso garantiza, como celebridades, son puestos a dedo. Totalmente puestos a dedo. Eso es para garantizar que el 50% va a ser nominado por el propio partido, único partido en el poder. Eso garantiza la perpetuidad en el poder de un Estado, porque no hay manera. Eso junto a otros factores. Eso junto a otros factores. Por lo tanto, para mí, el sistema electoral en Cuba no existe. Y un ejemplo que le doy más tácitamente es en el propio Partido Comunista de Cuba, el único partido perteneciente a la legalidad en Cuba, el único admitido en Cuba legalmente, ni los propios personas de ese partido pudieron elegir entre Díaz-Canel y otra persona, y entre Díaz-Canel y otro candidato. Ni las propias personas consideradas confiables políticamente en Cuba del único partido pudieron elegir ni entre Díaz-Canel y otro candidato. En Cuba jamás se ha podido elegir entre dos opciones. En Cuba solo ha habido una opción, que es la que el poder diga, esta es la opción. Usted tiene que levantar la mano y decir, sí, es la única opción. Por lo tanto, no me parece comparable un sistema electoral con todas las luces y sombras que me imagino que tenga el sistema electoral norteamericano, que no lo conozco a profundidad, es incomparable con un sistema cubano que es totalmente totalitario, con un poder total sobre las elecciones
que son más bien una puesta en escena teatral, una puesta en escena propagandística, pero no son realmente una opción donde las personas puedan decidir absolutamente nada, absolutamente nada. Yo no estaba comparando los dos sistemas electorales. Discúlpame, a mí me pareció que simplemente estaba diciendo, ya que yo traté dentro del sistema electoral de Estados Unidos, tengo una gran exigencia y no me gustaría verme en la necesidad de correr dentro del actual sistema electoral cubano, porque me imagino que sería una pesadilla. Fue más o menos lo que dije. Yadira, usted no podría correr en Cuba, porque eso que usted ha hecho acá. No, para empezar, ni siquiera soy residente ya. Más allá, o sea, si los cubanos pierden su residencia, algo que nunca ha pasado en la historia de Cuba. Más eso de, tú sabes, eso de haber tenido un programa no autorizado de onda corta para Cuba, donde mi jefe en el Grama escribieron un titular de que era realmente un miembro de la CIA. Eso de un padre experto político significa que ni en mis momentos donde algunos de aquí del chat me hayan llamado castrista, a mí nunca me dieron ese tipo de espacio dentro de Cuba, como por supuesto le dieron a la española Ana Hurtado. ¿Qué usted cree de la opinión de Ana Hurtado sobre la política y sobre la persona de Pablo Milanés? Está mal, y por supuesto que la mencioné porque siempre todo poder necesita tener personas en el extranjero que les den esos puntos de legitimidad. Pero con esa situación, es casi como el haber sido, cuando tú eres ese cubano, como que se te juzga con otro nivel de expectativa. Y como una vez que yo traté, hace como 8 años, algo así, varios años atrás, yo traté de hacer la gestión para estudiar en Cuba, y hablé con varias personas allá en las universidades y todos básicamente me dijeron que no había espacio, que no era posible. Porque si yo era extranjera totalmente, sí, pero el haber nacido en Cuba era no, ni se te ocurra, ni pagando vas a poder estudiar en Cuba. Entonces con respecto a las figuras, las personas que se destaquen más de cualquier dimensión en las redes sociales o en la prensa internacional, siempre, por supuesto, van a recibir mayor reconocimiento en la isla por el oficialismo, si son no cubanos, porque si son cubanos, eso se va complicando un poquito. Y no se te menciona en ese sentido. Yo hay algo que me parece, le repito, sin ser un conocedor del sistema electoral norteamericano, pero hay muchas personas como decimos, ciudadanos a pie, como Ocasio-Cortez, que es una camarera, que fue camarera, muchas personas como el mismo Donald Trump, que no venía de la política, que decidieron postularse y decidieron llegar y lograron llegar a la política y a la alta política de un país. Eso es impensable en Cuba. Es impensable en Cuba. Es impensable en Cuba que un ciudadano un asterisco en eso. Ocasio-Cortez no es simplemente una ex bartender ahí de Bronx que nunca tuvo ningún privilegio. Sus padres se esforzaron mucho y ella no se estudió en el Bronx. Ella técnicamente fue a un high school y a la universidad en los outskirts, en las afueras de New York, porque los padres no querían que ella estudiara en las escuelas de su zip code. Ella no solamente no se puede decir que fue una persona totalmente desfavorecida en el sistema de Estados Unidos, sino que realmente el Partido Demócrata, cuando vio que ella se estaba enfrentando a uno de sus miembros del establecimiento, decidieron no apoyarlo a él. O sea, Ocasio-Cortez hoy en día está siendo criticada por muchos progresistas porque sienten que ella logró un éxito individual, pero que realmente a la larga básicamente se ha convertido en un performance, y que en cuanto a sustancia no está realmente enfrentándose al poder y se ha convertido simplemente en una influencer, donde en cuanto a las redes sí es irreverente, pero que en cuestiones de cómo vota, siempre ha estado apoyando al poder. Como las veces que ha votado a favor o en contra de posiciones
que los progresistas esperaban algo diferente de ella, y ella dice, oh, yo lo siento, yo voté sin saber que era eso, o sí, yo voté a favor de ese otro programa de defensa por accidente. Come on. Entonces, es muy complicado el sistema electoral en Estados Unidos, donde una campaña local puede costar millones de dólares, pero hay un camino, y eso, ante todo, aunque sea tipo casi ganarse la lotería, es muy importante que existan los mecanismos legales, y es algo que definitivamente para la vasta población de la isla de Cuba, para ellos no tienen la impresión de que existe un camino, por lo tanto no existe un camino para ellos, y eso es algo que tiene que cambiar, porque como estabas diciendo, literalmente hay estudios que indican que la gente necesita expresarse, porque si tú suprimes a tu verdadero ser, eso trae depresión y problemas mentales. Yo le decía al inicio de la entrevista, creo que usted me estaba escuchando, que una de las razones por las cuales yo decidí hacer esta entrevista es porque para mí es muy contradictorio, en su caso, por ejemplo, personal, con todo respeto, que una persona que haya migrado de Cuba con un padre disidente, un padre expreso político, Ajá. con la situación que eso me marcó mucho cuando usted lo describió de su mamá, y que ahora me cuenta incluso que nunca hubo ningún proceso y eso quedó impune. Yeah, no. Y en Cuba me sorprende, y voy a poner un video ahora de esa entrevista. Me sorprende estas declaraciones cuando murió Fidel Castro de un periodista, con un periodista que se llama Diegues, donde ustedes hablaron, Of course. en esta entrevista que él le llamó Yadira Escobar y Fidel Castro. Y yo quería poner fragmentos de esta Por entrevista porque supuesto, para claro. mí esta entrevista expresa mucho de cómo usted se sintió en ese momento, y para mí es contradictorio con respecto a su historia personal. Pero ahora pongo el video y al regreso le pongo las preguntas. Saludos, yo soy Carlos Diegues en Miami, reportando a propósito de la muerte de Fidel Castro, de su muerte física, como todo el mundo conoce, sobre todo los cubanos nacidos en la isla, y en esta etapa en que nos encontramos, las ideas de Fidel evidentemente van a perdurar. Hoy voy a hablar con Yadira Escobar de nuevo, contando con su equipo de producción. Le he pedido trabajo y le pedimos con gusto. Estamos a través de Hermes América en español, Radio Miami TV, Martianos, a través de Twitter, Facebook, en fin, todas las redes sociales. Cuando escuchaste la noticia de la muerte de Fidel, la pregunta de la reacción, ¿cómo fue esa reacción? Realmente quien me lo comunica es mi hermano Josh, que él estaba el sábado por la mañana, estaba escuchando la radio de Estados Unidos y empieza a escuchar historias sobre Fidel, y se pregunta por qué están hablando de la vida de Fidel, y entonces cuando nos enteramos me lo comunica, y al principio yo no lo podía creer. Yo honestamente yo pensé que era una mala broma de la prensa de aquí, que estaban jugando con una hipótesis o algo así, pero entonces descubro que sí, efectivamente había ocurrido lo inevitable, lo natural, y como estaba hace poco en la televisión diciendo que hay que recordar, el énfasis debemos ponerlo de que Fidel Castro murió de una muerte natural. Yo, como una persona religiosa, yo digo que es una muerte digna, porque no cayó frente a sus enemigos de este mundo. La muerte es una especie de juicio que nos hace Dios, porque somos todavía mortales. Vamos a esperar que algún día no lo seamos. Pero Fidel Castro no cayó frente a sus enemigos. La historia sí lo ha absuelto bastante, y será más aún absuelto en la historia de su legado, porque aunque hayan cubanos que estén o no de acuerdo con ciertas políticas de él, porque hay que recordar, como estaba leyendo ahora Mujica, que él con Mujica no tuvo mucha oposición, de él no se habló cosas horribles, pero de Fidel sí, porque Fidel se pone como jefe de un movimiento tan radical, porque hubo cambios profundos en Cuba, y es a ese nivel de cambios mayoritariamente positivos y necesarios para proteger la soberanía de Cuba, naturalmente vas a ser enemigos. Fidel vivió más allá del promedio de vida de Estados Unidos. Nadie más que Fidel ha cuidado más de la soberanía de Cuba, que para mí es sagrado. Y es ahí cuando tú te das cuenta
cuán desconectada de la realidad mundial están estos grupos en Miami, que hasta la propia embajada ya hay personas que han enviado sus flores. ¿Por qué? Porque en todas partes hay grupos que reconocen la labor de Fidel, que sacrificó mucho para llevar a cabo ese proceso tan importante para Cuba. Por tanto, Fidel muere cuando le tocó, no cuando quiso o quisieron algunos, como se sabe, más de 600 atentados que proyectaron para matar a Fidel. Y has dicho una cosa muy hermosa, que él muere de muerte natural. Sí. Y en el orden ya de la juventud, de los jóvenes, aquí en Miami están esperando que ya se acabó el socialismo en Cuba y que ya todo se destruyó. ¿Qué piensas tú realmente? Tú que vives en Miami, aquí en la meca de lo anticubano. Nada más lejos de la realidad. Hay que recordar que Fidel Castro llevaba muchos años ya sin un cargo político en Cuba, pero parece que en Miami hay muchas personas que siguen obsesionadas con Fidel y tenemos motivo para pensar que incluso el exilio no va a poder superar la ausencia del líder histórico, porque se concentraron durante tantos años en simplemente un odio visceral a la figura de Fidel, enmascarada muchas veces a un odio al pueblo cubano, porque yo he escuchado en ocasiones a personas sinceramente diciendo que su problema no es con Fidel, es con el pueblo de Cuba, que lo apoyó, que lo respaldó. Y eso te dice mucho sobre el futuro de Cuba. Hay personas que, se me reafirmó la idea de que hay personas en el sur de la Florida que nunca van a regresar a Cuba y que ya no es posible hablar de reconciliación con estos sujetos, porque el pueblo de Cuba ha tenido el chance ahora de ver cómo reaccionó Miami. Y yo diría que el tema de la reconciliación se ha desplazado, pero durante 200 años más. ¿Te diste gusto, ¿En qué sentido me di? Bueno, es que yo pensaba que esto era una entrevista. A mí, no, entre tantas miles de horas de entrevistas, de programas de radio, tú vienes a buscar la entrevista que el Miami Herald usó para pintarme a mí como la gente de Castro, del periodista Diegues, que es el único periodista comunista en todo el sur de la Florida. En vez de hacerme, tú no tenías unas postales de preguntas hacia mí, o tú querías que Diegues me hiciera la entrevista de nuevo, que fue hace casi una década. ¿Sabes? Y eso fue en respuesta a personas mayores que yo vi, a niños disfrutando de la muerte de una persona mayor. Yo soy una persona a favor de la reconciliación, y teniendo en cuenta que en Cuba hay personas fidelistas, yo estoy a favor de que cuando las personas fallecen es hora de dejar que en paz descansen y no estar regocijándose de algo que le espera a todo el mundo. Tú no tienes más preguntas que no sean las de Carlos Diegues, que fue un locutor de la radio de Cuba. ¿No tienes otra pregunta para mí? ¿Tú simplemente querías ver que yo viera la entrevista de hace unos años? O sea, ¿cuál es el propósito de esta entrevista? Bueno, a mí... ¿Qué buscabas? A mí, solamente preguntarle cómo piensa Yadira Escobar de esta entrevista de hace 6 años. Es que eso realmente no es una pregunta. O sea, ¿usted cree que el legado de Fidel Castro lo absuelve ante la historia? Teniendo en cuenta que hay tantas personas en la izquierda que no necesariamente están con Díaz-Canel, personas que alrededor del planeta necesitan pensar que hay un camino para poder enfrentarse a la injusticia económica, creo que sí, siempre habrá una izquierda, no tan unhinged y tan desenfrenada como la que existe, que hasta termina justificando todo lo que hizo Stalin, pero sí habrá siempre una izquierda que va a absolver a Fidel Castro por haber sido el que se enfrentó junto a casi el 90% del apoyo de la Cuba de esa época a Batista. Hoy en día, Díaz-Canel ni remotamente dispone del apoyo popular que tenía Fidel Castro, porque hay un total escenario diferente, tal y como lo estábamos describiendo sobre la ausencia de figuras de izquierda que hoy en día estarían dispuestas a defender a lo que es el proceso revolucionario, porque es que ya se ha ido de revolución, no tiene ya esa magia de movimiento continuo, sino que es más bien ya un gobierno común y corriente que hoy en día están buscando a
tener conversaciones con China, porque evidentemente en un escenario donde el 2023 resulta ser que nos espera tremenda recesión, una inflación que hace que los salarios nuestros no den para casi nada, pues evidentemente no habrá tantas remesas para Cuba. Yo le ponía la entrevista no con ninguna intención, simplemente me pareció que era un reflejo de cómo usted veía está un poco malintencionada la selección, porque No, yo yo soy una jamás. comunicadora que ha dado horas. Bueno, también podríamos hablar de la entrevista con las que yo he podido ver, las que he visto en las redes, Tuve un con... programa durante 4 años de la radio para Cuba. El único programa hecho por cubanos para cubanas en la isla y que nadie nunca lo quiso reflejar, porque ahí está Radio Martí, y Radio Martí incluso quiso comprar nuestro espacio, donde en el momento Tomás Regalado, que fue presidente de Radio Martí, trató de comprar nuestro espacio, y mi jefe le dijo que no, porque y que Yadir Escobar seguía ahí el domingo, y no iban a poner pelota, porque quería pluralidad de pensamiento para la isla, y no que todo fuera Radio Martí. Pero bueno, tú quisiste poner a Diegues, o Bueno, hablemos de también Diegues. yo no quiero hablar de Diegues, yo no conozco a Diegues, ni sé quién es Diegues. Yo simplemente lo pongo porque para mí me pareció contradictorio una persona con esta historia de vida que viera de esa manera al líder de ese poder que instauró todo lo que hemos hablado, que a usted también le parece en muchos aspectos mal, y en su caso personal también. Desnaturaliza, porque todo está el enfoque que tú des. Es como que tú pongas a una entrevista que yo hice y tal vez donde mencioné una tortuga y la gente piense que yo trabajo con tortugas. Yo no trabajo con tortugas. Bueno, es que ahí en esa puse la entrevista porque ahí usted dice que las personas en Miami están desconectadas de la realidad y que las personas están viendo una realidad distinta. Y yo quería saber si usted, después de esa entrevista, ha cambiado en algo su manera de pensar o mantiene más o menos los mismos preceptos que dio en esa entrevista hace 6 años. De todas maneras, también tengo acá una parte de su programa. Discúlpeme si le molestó que le pusiera ese fragmento. Para mí No, fue es que revelador. me parece que no es justo para la audiencia que tal vez no me conozca, que se lleven una impresión desnaturalizada del trabajo que yo hago. Bueno, ok. También las personas a partir de esta entrevista pueden buscar otras presentaciones suyas. Por ejemplo, hay una que me llamó mucho la atención donde usted habla de la alerta. Usted hace una alerta al pueblo de Cuba con respecto a no, algo así, palabras más, palabras menos, no dejarse engañar con los cantos de sirena, algo así usted decía en esta entrevista que me llamó la atención, está muy mediática porque usted estaba usando un casco y es de su programa que usted me dice que cite. Aquí se lo pongo si Moderna. le parece bien. Exacto, Moderna. Aquí pongo un momentico de ese fragmento de su programa para no ir de nuevo a la entrevista de Carlos Díaz. Compatriota, te digo que guerra avisada no mata soldado. Bienvenidos amigos a otro programa de Moderna. La única diferencia es que lo estoy haciendo con el peso de una responsabilidad de decir un par de cosas que me parece que deben ser mencionadas, porque estoy muy consciente que tú, cubano, dentro de la isla, estás escuchando esto y exiges un mínimo de calidad a tu transmisión. Hago este programa con un casco puesto sobre mi cabeza de acero. Es un casco de guerra. Pero yo les vengo a ustedes con un mensaje de paz. Más bien, creo que tenemos que protegernos de las balas del enemigo. Tenemos que cuidarnos. Estar a la defensiva, no relajarnos, pensar, bueno, no pasa nada, que no hay peligro, todo está bien, esto es un mundo de rosas. No lo es bello, pero hay peligro constante. Y tenemos que cuidarnos de aquellos que vienen con un discurso bonito, tipo hippie, que alegres, vamos a hacer un poquito de desobediencia civil, que no pasa nada, una guerra tipo Gandhi. Ellos vienen con el discurso así muy moderno, muy pacífico, pero es engañoso, es un truco más, porque están contando con que tú des la sangre. No piden los de la extrema derecha con sus puppets, con sus marionetas de los mercenarios a los cuales ellos les consiguen buenos salarios. No piden desobediencia civil para que ustedes pongan flores en las bayonetas.
Bueno, esta es una que también me llamó mucho la atención. Creo que este programa suyo es anterior al 11 de julio. Y el 11 de julio, que fue una protesta multitudinaria, contrasta con esto que usted estaba hablando en su programa. Le pregunto, ¿cómo usted vivió el 11 de julio? ¿Qué considera que es trascendental o no del 11 de julio? Bueno, lo curioso del 11 de julio es que sucedió de una forma, obviamente, si durante muchos años se te propone algo, que la rebelión porque los cubanos nunca estuvieron encerrados como si estuvieran en Albania. Los cubanos siempre han visto en las películas, en documentales, que cuando tú estás insatisfecho, pues a la plaza, ¿no? Es solo natural. En el siglo XX, ¿cuántas manifestaciones no ocurrieron, ¿no? De izquierda o derecha. Pero era solo natural que cuando la economía se viera tan asfixiada con la disminución del turismo producto del COVID, cuando las políticas económicas que ha tratado de implementar Díaz-Canel no dieron resultados porque estaban basados en un turismo que no venía y demás errores estratégicos, ¿no? De planificación, cuando el Mariel, ¿no? El puerto del Mariel no ha dado los resultados de las inversiones que se esperaban, ¿no? Cuando hay un verano tan caliente, cuando hay tantos problemas, era solo natural que sucediera una manifestación. Y qué verano no tuvimos aquí también con los Black Lives Matter, ¿no? Es de esperar lo no normal, lo curioso es que durante tantas generaciones en Cuba no hubieran sucedido manifestaciones de este carácter, no organizadas por un 1 de mayo ni nada de eso, sino espontáneamente la ciudadanía sin ningún permiso, sin nada, ni ninguna UJC de nadie, espontáneamente tomando las calles. De hecho, los líderes políticos, los disidentes, las celebridades, ellos no pudieron llevarse el mérito de haber organizado esto porque fue una cosa que se fue saliendo de las manos, se produjo gracias también en parte a la gran magia de las redes sociales, donde hoy en día con el poder de la conectividad con un teléfono tú puedes coordinarte. Y no tienes que mandar una paloma mensajera para enviar tu mensaje, ¿no? Tú te comunicas, por eso es que Elon Musk ha estado teniendo que enviar, quejándose, refunfuñando, por supuesto, internet para Ucrania, para poder que los ucranianos puedan seguir comunicándose, porque en la lucha de los pueblos contra cualquier poder es fundamental, es vital la conectividad para poder organizarse y decir, hey, estoy en la plaza tal, meet me there. Pero no se produjo una segunda y eso tampoco era natural, porque tal vez no tendría que ser en el aniversario, pero el hecho que fue esa una, que desde Silvio hasta cualquier otra de estas figuras no típicas del escenario cubano estuvieran teniendo que reflexionar. Yo leía en los estados de Facebook a personas que eran como muy revolucionarias, de familias muy integradas, hablando de que la magia se había perdido, todo era tan diferente, y yo todo el tiempo pensando, caballero, que eso no es nada. Ustedes necesitan más. Si quieren realmente lograr verdadero cambio, esto es solo el comienzo y van a tener que hacer muchas más manifestaciones, porque ¿cuántas manifestaciones no hemos hecho aquí en Estados Unidos? Por ejemplo, la que según los republicanos estuvieron ardiendo todo Estados Unidos, de Black Lives Matter, cuando realmente un 90% fueron pacíficas. Pero ¿cuántas gente no se manifestaron a nivel global para detener la guerra en Irak? De todas formas pasó. Entonces, si los cubanos quieren que un 11 de julio realmente cambie las estructuras del poder político en Cuba, van a tener que hacer una insistencia tipo Gandhi de todos los días. Es curioso, a mí no me parece justa la comparación indirecta o indirecta con Black Lives Matter y los cubanos, porque lo que pasó en Cuba, como usted dice, totalmente espontáneo, totalmente desde adentro de la gente, que nunca todavía, ni el poder nunca ha logrado demostrar, porque no lo hubo, ningún líder, no había ni un megáfono, siempre digo eso, no había ni un megáfono en las calles, las personas salieron a protestar pacíficamente. Precisamente Díaz-Canel dio la orden de combate, frenó en seco la manifestación con palos y paramilitares,
me parece que es totalmente distinto a un escenario de, con sus luces y sus sombras, un país como los Estados Unidos, donde la policía, en muchos casos, la mayoría de los casos, salió a proteger a los manifestantes y no a atacarlos. Y en Cuba la represión es lo que ha provocado, a mi juicio, que no haya habido una segunda o una tercera manifestación, aunque sí las hubo, pero no tan multitudinarias como esa, y precisamente porque hay 300.000 cubanos aproximadamente que han salido de Cuba, precisamente, indirecta o directamente, producto después del 11 de julio. Quiero decir, ¿Ya? no, veo que usted está leyendo, no quería interrumpirlo, veo que usted está leyendo. Es trabajo. Ya veo. Y nos estamos preparando para Basel, que es en diciembre. Quiero decir que parece confirmarse la noticia de que ha muerto un grande de la cultura cubana como es Pablo Milanés. No tengo la confirmación, estoy aquí adentro en este momento, pero parece ser que esta vez, sí es cierto, hace unos días corrió como decimos los cubanos, corrió la bola de que había pasado, pero parece ser que es verdad que ha fallecido Pablo Milanés. Yadira, muchas gracias por su entrevista. En algún momento, a partir de esta noticia, no me gustaría seguir hablando de política cubana y prefiero dedicarle los últimos minutos de esta directa a Pablo Milanés y a lo que significa Pablo Milanés para la cultura de Cuba. Un par de preguntas finales. Por eso le puse la entrevista, no fue por ninguna mala intención. Ahí usted dice, el periodista le pregunta si usted cree que en Cuba se acabó el socialismo. Y usted dice algo así como, no, para nada, eso sigue, no sé qué. Mi pregunta es, ¿usted le parece que el socialismo es un sistema que usted quisiera que se implementara en los Estados Unidos? ¿Le gustaría un sistema socialista para los Estados Unidos? Y si cree o no, 6 años después, que el socialismo como ideología en Cuba ha fracasado. Bueno, ahí hay dos preguntas realmente. Sí, son dos preguntas. Después recuérdame la segunda, porque no me gustaría que en Cuba, en Estados Unidos, hubiera comunismo, porque usualmente cuando los cubanos dicen si tú quieres socialismo, realmente se refieren a que si uno quiere comunismo. Yo creo que lo positivo de Estados Unidos en cuanto a la lucha sindical de obreros es que muchas de las cosas que que los cubanos celebran en Estados Unidos son producto de la lucha de esos elementos que muchos critican, como los socialistas, que hoy en día se dice, no, porque los sindicatos que eso es una mafia. Los sindicatos del sur de la Florida apoyan a los republicanos, ¿ok? Los republicanos ya son básicamente todos los que gobiernan en el sur de la Florida. En Estados Unidos nunca habrá comunismo porque no hay una tradición, siempre ha habido una lucha. Y yo creo que en ese tipo de lucha es que se logró el Social Security, cuando los cubanos traen a sus viejitos de Cuba y reciben y cobran ese cheque del Social Security, todo eso son programas 100% socialistas. Y yo pienso que la tradición cubana revolucionaria, corte de Martí, es de un corte a favor de los programas sociales que siempre existan ahí como una malla de seguridad dentro de la sociedad cubana para cuando alguien se caiga, que no muera desatendido en la calle, sino que exista siempre sus instituciones, sus casas para las personas en necesidad, todo tipo de programas sociales para aquellas personas que no estén capacitadas to fend for themselves, para defenderse en una sociedad libertaria donde solamente los más grandes y los fuertes sobrevivirían. ¿Cuál es la segunda pregunta con respecto a Cuba? Si usted cree que el socialismo ha fracasado en Cuba o no. En Cuba lo que ha fracasado muchas veces ha sido la hipocresía, porque muchas de las injusticias que sucedieron dentro de Cuba fueron producto de personas que se hacían pasar por radicales para escalar en la sociedad, pero que realmente no eran creyentes de nada en concreto, que eran unos inmorales y que
hoy en día muchas personas que cometieron injusticias en nombre de un estandarte del comunismo en Cuba viven en Estados Unidos. Ese cambio de saco, ese oportunismo, eso sí ha fracasado porque hoy en día el cubano está muy repugnado de toda persona, ante todo, falsa. Creo que el cubano sí ha ido como agudizando, espero yo, el radar de poder identificar cuando un político les está dando muela y cuando es una persona auténtica, que aunque no les agrade o no conozcan todo lo que está hablando, por lo menos que parte de la sinceridad. Yo creo que esa pompa, esa charlatanería, esa muela, eso sí ha ido cayendo en descrédito y es algo que las generaciones pasadas ya se la llevaron con ellas y hoy en día, en esta época de las redes sociales, lo que más queremos, no solamente en Cuba, sino alrededor del mundo, es la autenticidad. Así que toda posición política en Cuba que tenga un futuro, en mi opinión, siempre va a tener un corte de izquierda porque es la tradición. Maybe no en Estados Unidos, pero en Cuba siempre la tradición era enfrentarse al poder de ese corte de revolución, de nuevo, en definición de Martí, y no soviética. Y también un énfasis en que todo el mundo en la sociedad tenga un chance a alcanzar un nivel de dignidad que sea posible. Modesto, pero una dignidad para todos cubanos. Me quedo con muchas preguntas. Claro, porque pusiste a Diego y te quitaste tiempo con esas entrevistas. Es verdad, yo creo que quiero decirle a algunas personas que no les gustó que pusiera la entrevista. Precisamente Yadira estará de acuerdo o no. Si quiere también podemos hacer algún día, si usted lo desea, podemos hacer lo contrario. Yo puedo ir a su programa y usted me puede preguntar lo que usted desee y puedo utilizar cualquiera de mis entrevistas, absolutamente todas mis entrevistas, todas mis presentaciones públicas la puedo usar y yo voy a respetar que usted seleccione la que usted desee, porque yo creo, lo digo con toda honestidad, yo creo que aunque yo no comparto muchísimas de las cosas que usted ha dicho, de los aspectos que usted ha dicho, yo creo que cada cual tiene derecho a decir lo que piensa y que esperemos que algún día en Cuba un programa como este que hemos hecho usted y yo se pueda hacer. Que en Cuba es imposible un programa como este donde dos personas, una que como yo pienso que Cuba es una dictadura y usted que no quiere tocar el tema. Un gobierno autoritario. Usted lo llama un gobierno autoritario o que usted ve el sistema electoral de una manera y yo lo veo de otra. Eso en Cuba es impensable. En la Cuba de hoy eso es impensable. Es imposible en la Cuba de hoy debatir, disentir, no estar de acuerdo y que eso no tenga consecuencias.